Proponemos hablar de temas económicos, pero fundamentalmente de aquellos asociados a la libre competencia. Está con nosotros el doctor Fausto Alvarado, él es especialista en estas materias, en libre competencia, y ya visita nuestra mesa de trabajo. Doctor, bienvenido, buenos días. Bienvenido, ¿Cómo le va? buenos días a todos los radioescuchas. Es un gusto nuevamente estar en esta prestigiosa emisora. Gracias por la gentileza. A ver, tenemos, corrígame si estoy equivocado, son 8 años o 9 años de vigencia de la ley de control del poder del mercado, esto que conocemos popularmente como la ley antimonopolio. Lo que tenemos en el Ecuador es una ley antimonopolio. Bueno, sí, son 8 años desde la vigencia, van a ser 8 años desde la vigencia de la norma de competencia ecuatoriana. Antes teníamos normativa andina que regía en nuestro país, pero no es una ley antimonopolio. Son conocidas como leyes antimonopolio, pero este nombre prácticamente ha dejado de ser utilizado en las normativas porque existen monopolios que tienen que ser mantenidos, que tienen que ser regulados, y si tenemos una ley antimonopolio tendríamos que eliminar esos monopolios. Porque hay monopolios de áreas estratégicas liderados por el propio Estado. Sí, son los llamados monopolios naturales, que por lo general están ligados a sectores de infraestructura y que mal podríamos eliminarlos porque sería peor el remedio que la enfermedad. Correcto. ¿Y cuál es la valoración o la evaluación que le hacemos a estos 8 o 9 años de vigencia de la ley de control del poder del mercado? Lamentablemente es negativa, muy negativa. La autoridad de competencia que debió ser en su momento en el país, que debió cumplir la función para la cual está llamada a través de la norma, y que tienen, como en otros países, esa función y que han sido cumplidas por esas autoridades, en nuestro país lamentablemente no fue así. Primó el tema ideológico, primó el desconocimiento por parte de la autoridad que en su momento fue nombrada. Se fueron por caminos completamente diferentes a lo que es la libre competencia, y se generaron estas distorsiones por parte de la aplicación de la norma que no ha beneficiado en absolutamente nada. ¿Cuáles al han país. sido las distorsiones a las cuales usted hace referencia? La principal distorsión es que se creyó que era una autoridad de defensa del consumidor. ¿Y qué fue entonces la secretaria, la superintendencia? Eso, se creyó que era una autoridad de defensa del consumidor, y no es una autoridad de defensa del consumidor. Es una autoridad que tiene que defender, que tiene que precautelar la libre competencia entre los operadores económicos dentro de los mercados que existen en el país. Defender justamente la libre competencia, que se compita en igualdad de condiciones y de una manera leal, para que esto redunde en beneficio del propio mercado, de los propios operadores económicos y obviamente del Estado en general, lo que se conoce como el interés económico general. Para eso son creadas las autoridades de competencia, para controlar las prácticas anticompetitivas, la competencia desleal, y a través de ese control mejorar la competitividad de nuestro país y mejorar obviamente la competencia. ¿Qué es entendido como competencia desleal en este ámbito justamente que estamos comentando, en el ámbito de la economía, por ejemplo? ¿Qué se entiende por competencia desleal? Bueno, hay varias definiciones que se pueden dar, pero en esta materia la competencia desleal son aquellas prácticas que están reñidas con las buenas costumbres que se tienen que tener dentro del mercado, con una competencia leal, con una competencia positiva, no con una práctica abusiva, no con una práctica que distorsione la competencia, no con acuerdos colusorios que se dan entre los operadores económicos, y las propias autoridades. Entonces, la transparencia en el mercado es lo que promueve y lo que tiene que controlar una autoridad de competencia. Dentro de todas estas prácticas que he mencionado, todas son de deslealtad, todas son negativas. Entonces hay un sinnúmero de prácticas anticompetitivas que tienen que ser controladas y reguladas y eliminadas por una autoridad de competencia. O sea, por ejemplo, una práctica desleal podría ser digamos, ofertar productos con un precio muchísimo más bajo que el del resto de competidores, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Si es que esos productos, por ejemplo, son traídos a través del contrabando.
Correcto, eso conceptualmente es una práctica pero desleal. si yo hago que mis costos de producción se abaraten acá y los oferto más barato, ahí no. No, eso es positivo, pero vamos por parte. El tema del contrabando que tú mencionas, hay que tener mucho cuidado. Eso, aparte de ser un delito de orden fiscal, el tema del contrabando, estás evadiendo impuestos, etcétera, etcétera, tiene también un tema que genera una deslealtad dentro de la competencia, porque tú no pagas impuestos, un montón de regulación, etcétera, etcétera, claro. Y obviamente vas a competir de una manera desleal con otros competidores que sí están pagando los impuestos, que sí están pagando todo lo que tienen que pagar con respecto a su participación dentro del mercado. Ahora, tener precios más baratos es positivo, eso es parte de la competencia. Eso es libre competencia. Lógico. Eso no es competencia. Lógico, a veces oímos que quieren que todos los operadores económicos tengan el mismo precio. Eso es una práctica anticompetitiva porque ahí hay una especie de acuerdo de precios. Pero ¿qué pasa si entre las empresas, esas grandes empresas se ponen de acuerdo y fijan los mismos precios? Eso es una práctica anticompetitiva muy común en el mercado y es una de las prácticas más duramente sancionadas a nivel internacional. Son los acuerdos o los cárteles de precios, ¿no? Lo que tú acabas de mencionar se conoce como cártel de precio, un acuerdo de precios. Por ejemplo, cuando hay aerolíneas que determinadas rutas hacen que sean exclusivas para ellas y no permiten el acceso de otro tipo de aerolíneas, ¿qué pasa en esos casos? Bueno, ahí hay una serie de denuncias de eso, de hay aerolíneas que tienen monopolizadas las rutas y no dejan que entren otras a competir para que se reduzcan los precios. Hace unos 8 años, un poquito más, 9 años, presenté el estudio del sector de las aerolíneas, el sector de las concesiones de las rutas aéreas, y realmente ese estudio demostró lo ineficiente justamente este reparto de las rutas, de las frecuencias, y la ineficiencia del uso de esas rutas. Justamente ¿por qué? Porque de alguna manera limitaban y limitan la competencia, el ingreso de nuevas aerolíneas, y se repartían diferentes rutas. Y era inentendible que no haya más que una sola aerolínea la que cubra la ruta Loja, lo cual de alguna manera te encarece porque no tienes más opciones. Había una sola ruta para ir a Manta, ahora creo que ya ni siquiera la que había para Puerto Viejo existe. Es que ya no hay aeropuerto de Puerto Viejo. Pues. No hay una frecuencia a Cuenca desde Guayaquil, ¿no? Claro, hubo, pero la quitaron, entiendo yo. Y vamos a ver, llegar a Guayaquil hay que hacer escala y les cuesta como $1,000 un pasaje Guayaquil-Cuenca. Por eso mismo, entonces ahí ves cómo se van dando las diferentes distorsiones dentro del mercado y quiénes son los perjudicados. Los perjudicados, como siempre, al final del día, con todo esto, son los usuarios. ¿Quiénes somos usuarios? ¿Quiénes somos consumidores? Absolutamente todos. Pero no solo desde el concepto del consumidor y el usuario, sino también el sector productivo, que tiene que pagar más por ciertos transportes, ciertas frecuencias, para hacer llegar sus productos, o sus ejecutivos tienen que viajar, encarece todo eso, y eso al final del día lo trasladan al costo que termina pagando el consumidor y el usuario. O sea, imagínense, aquí ha habido temporadas en las que un pasaje a Loja cuesta $400 y un pasaje a Miami cuesta $300. Entonces yo ahí hago la pregunta, ¿dónde estuvo la autoridad de competencia en estos 8 años que tú acabas de mencionar? Yo no me acuerdo que la autoridad de competencia haya investigado un mercado tan importante como el mercado aeroportuario de las rutas aéreas del interior del país, porque todo el mundo, desde una simple lógica, dice, ¿cómo puede costar un pasaje a Loja o a Cuenca, que son apenas 35, 40 minutos de vuelo, que un pasaje a Miami, a Bogotá, a Lima, a Buenos Aires, es mucho más barato? Claro. ¿Qué pasa con el tema de puertos? Porque entiendo también, hay un informe que salió en estos días vinculado a la situación portuaria del Ecuador que justamente develaría una suerte de competencia desleal en el tema de puertos, doctor. Bueno, yo me he permitido leer el informe de puertos, que es público, está colgado en la página web de la Superintendencia de Control de Poder Mercado. También debo celebrar el haber leído ese informe. Realmente creo que es uno de los pocos informes que yo he leído que han nacido de esa autoridad, que de alguna manera tiene ya, como se dice en el argot popular, carne, que tiene condumio. Sí, porque le hemos visto crítico respecto de la superintendencia. Sí, pero también hay que ser justos en estos temas, y el informe
Y yo, ojo, no estoy diciendo si el informe es bueno, es malo, ni mucho menos, no soy yo quien para decir, pero desde el concepto técnico de la construcción de un documento, de lo que se conoce como los estudios de mercado, los estudios econométricos en materia de competencia económica, este documento prácticamente cumple con todos los estándares y hace las observaciones que un estudio de mercado tiene que hacer con respecto al mercado, valga la redundancia, en donde se le hizo la investigación. Y efectivamente el estudio de puertos dice que hay distorsiones en el mercado portuario con respecto a las concesiones, y pongo esta palabra concesiones entre comillas, porque del propio estudio se desprende de que no fueron otorgados estos permisos de la manera como deben ser otorgados, de conformidad con lo que dice la Constitución, con lo que dice la Ley de Puertos y con lo que dice la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, es decir, bajo el régimen de libre competencia. Y además tiene que ser entregados en concesión, porque el servicio portuario, como lo dice la Constitución, hay una resolución de la Corte Constitucional, también citada en el informe, que los servicios públicos tienen que ser, si no son ofrecidos por el Estado, pueden ser excepcionalmente concesionados al sector privado, pero a través de lo que se conoce como la concesión. En los puertos que investiga la autoridad de competencia o que hace el estudio, se ve que no fueron concesionados, o concluye que no fueron concesionados, sino fueron otorgados unos permisos que hace que haya una distorsión. ¿Por qué la distorsión? Lo dice también el informe, y concuerdo con ese análisis. La distorsión está porque cuando yo entrego un permiso de funcionamiento, ahí está el permiso, digo, puede usted funcionar. Cuando entrego una concesión, la concesión tiene un sinnúmero de condicionantes, costos, como el costo de la propia concesión. No, mucho se ha criticado, por poner un ejemplo, de si el costo de la concesión de las frecuencias para el uso de la telefonía móvil fueron buenos, fueron malos, fueron muy baratos, fueron muy caros, tiene un costo. Ese costo va a las arcas fiscales, porque eso es un recurso natural de todos los ecuatorianos. De la misma manera, los sectores portuarios... Los concesionarios pagan valor al Estado. Lógico, pues. Ese es un parte fundamental de la concesión. En el caso de los concesionarios. Claro. Y esta otra figura que ha sido cuestionada, ¿cómo se llama? ¿Prestación de servicios? Es un permiso que se les ha dado a estos... ¿Solo un permiso? Claro. El estudio lo dice, un permiso para que funcionen estos puertos prestando los servicios en un principio como puertos privados, es decir, aquellas empresas que necesitan importar o exportar productos para su propio uso dentro de su giro de negocio, ahora están prestando servicio público también al resto, lo cual hay esa distorsión, justamente ¿por qué? Porque no pagan los costos de la concesión. Las concesiones por lo general vienen atadas a un tema de inversión, ¿no? Inversión en infraestructura, que luego inclusive pasa a ser de propiedad del Estado, dependiendo la figura o la negociación a la que se haya acordado, y eso para las empresas que reciben la concesión es un costo que obviamente tiene que luego ser dentro de la estructura de los valores y los costos que va a cobrar tomada en cuenta. Si yo no tengo esos costos de la concesión propiamente dicha, el tema de inversión en infraestructura, mis costos van a ser completamente diferentes y estaría actuando en una diferencia o una situación completamente desigual que los otros concesionarios. Correcto. Lo último, en función de este informe, ¿esos permisos deberían ser revocados y deberían volver a foja cero en el caso de esos puertos? Para mi criterio, lógico, porque fueron concedidos de una manera completamente diferente a lo que dice la Constitución, lo que dice la ley. Y un tema fundamental, las concesiones tienen que ser otorgadas, todas las concesiones, no solo las portuarias, las aeroportuarias, las de las frecuencias de radio, que es un tema que hasta el día de hoy no tiene una solución. Las frecuencias, porque las frecuencias, como la frecuencia de la radio en la que estamos en este momento, es parte del espectro radioeléctrico que le pertenece al Estado. Le pertenece al Estado. Tienen que ser entregadas y otorgadas bajo el régimen de libre competencia. Así lo dice la Constitución, dice la ley, y la Ley Orgánica de Regulación de Control del Poder del Mercado en su artículo 33. Si no fue observado eso por parte de la autoridad correspondiente, el otorgamiento de permisos
o si quieren llamarle la concesión entre comillas, fue entregada no de conformidad con la norma y obviamente tendrían que ser revertidas, revisadas, es mi criterio, un criterio personal mío, porque no fueron otorgadas de la manera adecuada. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza. Gracias a ustedes. Abordando un tema técnico, evidentemente, que tiene que ver con la libre competencia. Acá, por ejemplo, un oyente nos hablaba justamente de lo que está pasando con los vuelos Aloha, ¿no? Y el hecho de que hay un monopolio y en función de ese monopolio no hay la posibilidad de competir con el tema de las tarifas. Muy interesante esta charla, hablando de un tema de libre competencia con el doctor Fausto Alvarado, especialista en esas materias. Gracias por el tiempo a nuestro invitado. 7 de la mañana, 54 minutos.